médico cirujano, doctor en biociencias, actual presidente de la Asociación Colombiana de Fisiología, actual director del Departamento Programa de Morfofisiología de la Universidad de La Sabana y, por supuesto, docente también dentro de la Universidad de La Sabana. Así que para nosotros realmente es un placer, doctor Henry, que estoy compartiendo este espacio con nosotros. Sabemos que es una conferencia que nos va a ayudar mucho, no solamente, digamos que para el gremio de cirugía, sino que realmente todos como médicos generales debemos conocer sobre este tema, un tema tan necesario, un tema tan útil para nosotros en la vida diaria y un tema que sin duda alguna todos debemos conocer. Así que realmente extiendo un agradecimiento de parte mía, de parte de todos los demás miembros de la Junta de Comités de Éticos y por supuesto de parte de todos los miembros activos que hoy nos acompañan. Así que ya el tiempo es todo suyo, doctor, y de nuevo muchas gracias por estar acá. David, mil gracias a ti por la invitación. Me enorgullece, me complace y me alegra mucho ver algo más de 80 personas conectadas un viernes a las 7 de la noche, cuando uno usualmente está pensando en el fin de semana que se aproxima. Seguramente la gran mayoría de nosotros hemos pasado mucho tiempo frente al computador y por supuesto pasar 2 horas más o querer pasar 2 horas más frente a él revisando un tema que no nos suma desde el punto de vista de nota, sino que nos lleva más bien a seguir creciendo como médicos en este caso, pues eso es bastante gratificante, placentero, y creo que pone sobre mí una responsabilidad muy grande que espero satisfacer adecuadamente. El tema de líquidos y electrolitos, y voy a empezar allí compartiendo mi pantalla para tratar de dar inicio lo antes posible. Confírmeme. Perdón. Sí, pero estamos viendo su pantalla en este momento. Eso, perfecto, gracias. Bueno, el tema de líquidos y electrolitos, pues es un tema de esos que repasa uno en segundo semestre, probablemente por allá en cuarto, cuando está en medicina interna otra vez, cuando está en cirugía, cuando está en pediatría, obviamente, cuando está en el internado. Se gradúa y todavía cuando estamos en revisión de temas con residentes, bien sea de cuidado crítico, de anestesiología o de medicina interna, que son, digamos, que los residentes con los cuales tenemos interacción, pues todavía vuelve uno y los repasa. Y pareciera que fuera un tema de esos de nunca acabar, en el sentido de que tiene muchas aristas y tiene mucha cosita y tiene mucho detallito que obviamente se va olvidando y obviamente se va perdiendo. Por supuesto que mi experticia clínica está centrada en un área del conocimiento en donde los líquidos y electrolitos juegan un papel muy importante, o sea, en la fisiología del ejercicio, en la prescripción del ejercicio o en el acompañamiento de atletas que tengan proyección al alto rendimiento. Por supuesto que son temas fundamentales y por supuesto que son temas que tocamos y discutimos. Pero cuando uno lo mira con el enfoque quirúrgico, por ejemplo, pues obviamente surgen otros elementos que no tiene por qué ser exactamente los mismos que uno miraría en el caso de la fisiología del ejercicio, o si lo miráramos en un contexto, por ejemplo, meramente pediátrico, también tendríamos otros elementos allí a tener en cuenta. El objetivo aquí, si bien es cierto, yo entiendo obviamente que la mayoría de ustedes quieren ser cirujanos. Tenemos ahí un retorno. Ya. Igual entiendo que la mayoría quieren meterse por ese lado de la cirugía. Sin embargo, antes de ser cirujanos, pues tenemos que ser médicos generales. Eso significa que lo que he querido hacer, pues obviamente sí tiene un enfoque que trataremos de irlo tocando en torno de la cirugía, pero que quiero que sea un poco más general, pero también un poquito más profundo de lo que uno usualmente revisa, por ejemplo, cuando está en segundo semestre, sino que podamos darle un poquitico más de profundidad y poder tener otros elementos allí, digamos que en mente. Y por supuesto que también el enfoque que quiero que tengamos en este momento es un enfoque desde lo fisiológico y hacia lo fisiopatológico, ¿vale? Y antes de comenzar formalmente, quiero
contarles un poquito que cuando nosotros tenemos la fortuna, me refiero nosotros como Departamento de Morfofisiología, que para quienes no lo sabían, a partir de este año, desde principios de este año, asumí la dirección en reemplazo de la doctora María Inés Maldonado, que hizo una tarea espectacular durante muchos años, pero que ya estaba un poquito cansadita y valía la pena, obviamente, que descansara. Pero lo que hacemos como departamento de morfofisiología, sobre todo en semestres grandes, en internos y en residentes, es tratar de mostrarles la maravilla que es volver a acordarse de la fisiología cuando uno ya ha cogido algunos elementos de la parte clínica. Pareciera que hubiera una pelea allí grande entre las básicas y las clínicas, y entonces como que cuando uno pasa a quinto semestre, como que controla el suprimir de todo lo básico y empiece a aprender ahora la clínica, y cuando uno regresa otra vez desde la clínica hacia las básicas, pareciera que el mundo otra vez se abriera y dijera uno, ah, pero por supuesto que así era. Eso es un poquito lo que yo quisiera, y si lo logro en alguno de ustedes, pues me sentiré contento. Eh, por supuesto, y también tengo que nombrarlo, además de la Universidad de La Sabana, que pues es quien nos reúne acá, pues en este caso también la Asociación Colombiana de Fisiología, que pues tengo la fortuna de presidir también a lo largo de este año y el año entrante, pues es también obviamente quien, digamos que con quien aportamos obviamente desde este tipo de charlas. Entonces, pues comencemos obviamente con lo básico y comencemos con algo que esto sobraría incluso decirlo, porque todos lo tienen muy claro, y es que somos predominantemente agua. Es absolutamente claro que gran parte de nuestra composición corporal es agua y que estamos constituidos por un porcentaje de agua que pues no es nada despreciable incluso en personas que son adultas mayores. Esta cantidad de agua corporal total varía obviamente y varía en relación a muchas condiciones. Varía por supuesto que de acuerdo a la edad. Sabemos y tenemos claro que los niños, los neonatos, y si nos fuéramos al estado intrauterino, ya los fetos, ¿cierto? El feto puede llegar a ser hasta un 85% de agua. O sea, obviamente es un montón de agua. Recién nacidos, pues, tiene unos porcentajes que pueden oscilar allá entre el 75 y 80%. Y en la medida que vamos avanzando en nuestra vida, pues nuestro porcentaje de agua corporal total va disminuyendo. Eso es algo, digamos que de mucho conocimiento, que todos lo tienen más o menos claro. Para todos también deberá ser claro que la composición corporal hace que varía también nuestra composición o la cantidad de agua que tenemos. Hay estudios, pude haber puesto una imagen allí, lo pasé un poquito por alto, que han más o menos constituido el porcentaje de agua por órgano. Por ejemplo, órganos como el tejido adiposo tienen entre un 5, más o menos un 5, un 10% de agua, muy poquitico. El músculo esquelético, que por supuesto me interesa un montón, puede llegar hasta un 70-75% de agua, es una gran cantidad de agua, ¿listo? El hueso tiene más del 10% también, entre el 10 y el 15% de agua, pero igual tiene agua. O sea que de acuerdo a nuestra composición corporal también varía la cantidad de agua que nosotros tenemos. Y esto hace que predominantemente en las mujeres que tienen mayor cantidad de tejido adiposo, pues obviamente el porcentaje de agua esté un poquito más bajito. Y hay obviamente elementos raciales, hay elementos en relación al peso, hay elementos en relación a la talla, ¿cierto? Incluso al ejercicio físico, y una cantidad de variables que hacen que la determinación del agua corporal total en condiciones absolutamente estrictas, condiciones rígidas, pues sea muy difícil. Pero no significa que no sea agua. Por ejemplo, se puede marcar agua, radiomarcar agua, ¿cierto? Utilizando algunos isómeros del hidrógeno, y eso nos permite establecer con un altísimo grado de certeza cuánto es el agua corporal total. En la práctica clínica, pues uno no va a decir eso, ¿cierto? Uno va a decir ahí radiomarquemos con titrio o cosas de ese estilo, pero que obviamente no tendría una aplicabilidad. Por lo tanto, pues más o menos uno suele hablar del 60% de agua corporal total cuando presenta este contexto, pero también hay, como ustedes lo verán aquí, voy a activar mi pluma,
¿cierto? Pues hay algunas fórmulas que se han desarrollado que más o menos se relacionan muy bien con el concepto de la agua corporal total y que si en algún momento ustedes quieren utilizarlas, pues valdría la pena porque son, digamos que útiles. En el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, esta es la referencia para que se vean que es un poquito viejito, no es muy novedoso tampoco. Alguien diría, aquí le faltó el peso, la edad aquí en el agua corporal total de las mujeres. No, esta, por ejemplo, esta fórmula no utiliza la edad. Y así podría mostrarles algunas otras fórmulas que ayudan a, de acuerdo a la edad, al talla, al peso, en hombres y en mujeres. Repito, en las mujeres no se tiene en cuenta para esta fórmula la edad, pues establecer más o menos el agua corporal total. Pero digamos que ¿para qué me sirve a mí entonces saber esa agua corporal total? ¿Para qué es establecer ello? Digamos que la gran aplicación desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de lo que necesitamos, es porque nosotros desde el punto de vista fisiológico nos interesa hablar del balance de líquidos, ese balance de líquidos, o sea, tratar de tener en mente siempre que para alcanzar obviamente la homeostasis, pues la ingesta de líquidos, el agua que ingresa a nivel corporal, ¿cierto? Debe ser igual al agua que nosotros perdemos. ¿Listo? Y esa ingesta o ese balance de líquidos, más bien, pues se centra obviamente en algunos elementos que nos permiten que ingrese agua al cuerpo, como el agua que nosotros consumimos a través de la comida, ¿cierto? Y aquí ustedes quienes me conocen sabrán que los valores y casarse con unos valores es demasiado complejo, difícil e inexacto, pero pues si uno siguiera allí un poquito más o menos lo planteado en esto, que es una imagen tomada de un libro de fisiología, se llama Fisiología y Farmacología para anestesistas o anestesiólogos, pues ellos hablan de 0,8 a 1 litro de agua que ingresa a través de la comida, me refiero a la comida sólida, pero pues obviamente variará un montón de acuerdo a lo que yo tome, unos 500 a 1,7 litros de acuerdo al agua, pues aquí yo estoy tomando agüita para cuando me dé sed, ¿cierto? Unos 200 a 300 mililitros que corresponde al agua endógena o agua metabólica, y recordemos que esta agua metabólica es la que se produce cuando a nivel mitocondrial se producen hidrógenos completos realmente, producto obviamente de la fosforilación oxidativa, y el oxígeno viene y se une a ellos para formar agua. Y que digamos que en condiciones fisiológicas, pues el agua no ingresa por otro mecanismo, ¿cierto? Afortunadamente por absorción cutánea no tenemos agua, si no sería grave cuando ingresáramos a una piscina, saldríamos así tipo Majin Buu. Pero podríamos nosotros pensar en otras formas de ingreso de agua en nuestro cuerpo, ¿cierto? Que no incluyan, ¿cierto? Los enterocitos. Por supuesto que estas dos, a través de la comida, a través de la bebida, incluye los enterocitos, ¿cierto? O el sistema entérico, y por eso podemos hablar de vías parenterales para el ingreso de agua a nuestro cuerpo. Algo que pues, realmente aquí no voy a centrarme mucho en ello. Entiendo que debería ser un objetivo grande, pero es para tratar de ser un poquito más puntual y específico en algunas cosas que nos sirvan de punto de partida, tal vez para revisar eso un poco más adelante. Y por supuesto que cuando hablamos también del balance de líquidos, ese balance de líquidos incluye las pérdidas, y estas pérdidas pues son pérdidas predominantemente urinarias, o sea, la mayor parte del agua corporal nosotros lo perdemos a través de la orina, ¿cierto? Perdemos algo de agua en nuestras heces fecales, de acuerdo a esas características propias de las heces fecales, y pues no menos importantes, y por el contrario, muy importantes en condiciones como las cirugías grandes específicamente, ¿cierto? Pues están las pérdidas insensibles. Y hay varias condiciones allí patológicas que pues obviamente juegan un papel muy importante en estas pérdidas insensibles, algo que yo les invito a que no echen en saco roto dentro de su proceso de formación, tener siempre muy en cuenta la temperatura, el papel que juega la temperatura corporal, en este caso, en los casos de hipertermia o fiebre, pues qué pasa con esas pérdidas insensibles que se incrementan, obviamente.
¿Qué pasa con el ambiente? ¿Qué pasa a nivel medioambiental? Obviamente cuando tenemos un ambiente absolutamente caluroso, si estuviéramos ahorita en Yopal, pues así estuviéramos en Yopal a esta hora, seguramente habría unas pérdidas insensibles que serían enormes en relación obviamente a la sudoración y obviamente de enfermedades respiratorias, en ejercicio físico, ¿cierto? En pacientes hiperventilando y demás, pues hay una pérdida de agua a través del sistema respiratorio que no es para nada, obviamente, pequeña. Ya lo decía ahorita, en cirugías grandes, la exposición de órganos, ¿cierto? Hace que también hay unas pérdidas insensibles tremendas a través de, obviamente, de órganos internos, ¿cierto? Que además son los que producen el calor corporal y donde se pierden gran cantidad de agua, y en condiciones patológicas graves, malucas, que ustedes seguramente lo habrán visto, quemaduras extensas, cosas de ese estilo, pues juegan un papel muy importante. Entonces, esto es para que no lo vayamos a perder de vista y obviamente tenerlo muy en cuenta. Y por otra parte, recordar aquí de manera breve, ahorita lo hacemos un poquito más específico, como la mayor parte del agua corporal está en el líquido intracelular, o sea, está dentro de nuestras células, ¿cierto? Y a nivel extracelular, pues tenemos un porcentaje un poco menor. Aquí hablamos más o menos de 0.4 por el peso corporal y 0.2 por el peso corporal, o sea que la relación aquí más o menos es que las 2/3 partes del agua corporal total está dentro de la célula y 1/3 de ellas por fuera de las células. Y tampoco podemos olvidar que de esa agua corporal que está por fuera de nuestras células, el líquido extracelular, ¿cierto? El intersticio abarca un alto porcentaje de ellas, ¿listo? Más o menos las 3/4 partes, y el resto, pues obviamente es el plasma. O sea, 1/4, ¿cierto? De 1/3. Si lo quisiéramos, es como 1/12 del agua corporal total, el plasma, pero obviamente esto es bien importante. Quiero acá sencillamente retomar un poquito esa agua corporal total. Regálenme un segundito porque mis hijas también están obviamente en estado de locura acá, obviamente un viernes por la noche, pero ya les voy a pedir que me colaboren un instante. Saris, mi amor, ¿me colaboran con un poquito de silencio, please? Gracias. Listo, ya. Bueno, eso suele suceder. Decíamos que obviamente el comportamiento de líquidos que ingresan y que salen en el cuerpo, pues es bastante variable. Y lo único que yo quiero que, digamos que destacar acá es que si bien es cierto, pues existen unos volúmenes aproximados, por ejemplo, para la ingesta oral de líquidos, ¿cierto? Esta ingesta oral de líquidos podría llegar a unos valores absurdamente grandes que habría que tenerlos en cuenta, sobre todo en algunas condiciones más de tipo psiquiátrico que otra cosa. O sea, una persona en condiciones normales podría alcanzar a ingresar por vía oral hasta 1.500 mililitros cada hora, ¿cierto? Y en 8 horas esto podría ser una ingesta de líquidos enormes, o sea, una toxicidad por agua que obviamente vale la pena tener en cuenta, ¿cierto? En sólidos dice 1.500, pero seguramente más de uno tiene algún amigo que podría sobrepasar eso incluso cuando está comiendo, ¿listo? Y obviamente algunas pérdidas pueden llegar a ser también enormes, grandísimas. Y quiero destacar sobre todo aquí las pérdidas intestinales, que en condiciones patológicas, sobre todo en condiciones infecciosas, por ejemplo, una infección por cólera, podría llevar a una pérdida que se estima alrededor de los 2 a 3, 2.5 litros hora y que podría obviamente significar obviamente un estado de deshidratación extremo y muy rápido. Y miren cómo el rey de todos es la sudoración. O sea, el cuerpo humano tiene una capacidad de sudar y transpirar, obviamente en su afán de termorregular, de generar regulación de la temperatura corporal, que puede alcanzar los 4.000 mililitros hora.
más o menos para quienes gusten, por ejemplo, del Tour de France, una persona, un ciclista, y eso que acá hay unas condiciones medioambientales que a veces no es tan caluroso, por lo menos en esta época del año, pero en un verano intenso, más o menos un ciclista pierde alrededor de 1.5 litros de agua cada hora, lo cual significa que les toca más o menos hidratarse con unos 6 a 7 litros de agua a lo largo de toda una etapa, y esto significa que es posible perder grandes cantidades de agua. Muy bien. Tengo por allí como un retorno, no sé si ustedes también lo escuchan. Vale, ya está bien. Entonces, pues quiero sencillamente mirar cómo, o quiero mostrarles aquí, o que tengan en mente, y no olviden, por favor, cómo ese comportamiento de líquidos puede llegar a extremos. Podría llegar a extremos, y son estos extremos, ¿cierto? Una infección por cólera, ¿cierto? Una intoxicación allá con diuréticos, un estado de sudoración profusa, enérgico, todos estos extremos, e incluso, pues obviamente, una ingesta exagerada de agua. Ahorita que estamos en una época de dietas y demás, esto no es infrecuente que lastimosamente suceda, pues que podrían obviamente alterar este equilibrio y que podrían llevar obviamente a que aparezcan unos déficits de agua o unos excesos de agua, que obviamente tienen una serie de manifestaciones clínicas que allí están, que no voy a centrarme en ellas, que no voy a estar, digamos que, describiendo una por una, obviamente nos iría aquí todo el resto del tiempo, pero que pues es importante tenerlas en cuenta a la hora de comprender cómo el balance de líquidos, ¿cierto? Afectan obviamente el sistema renal, el sistema cardiovascular, ¿cierto? El sistema nervioso central, ¿cierto? Y cómo, sobre todo a nivel cardiovascular, en donde se afecta ese volumen plasmático, pues obviamente vamos a tener algunos efectos, ¿cierto? Que podrían incluso cursar con equilibrio termodinámico con el medio ambiente y llevar obviamente al paciente a la muerte. Entonces, esto es sencillamente para que no lo pasen por alto, no lo olviden. Y aquí es donde yo quiero, digamos que, tratar un poco más de desmenuzar esa partecita de ese volumen de líquidos, que ya de por sí es importante, ¿listo? Y en donde incluso en condiciones como las condiciones quirúrgicas y las condiciones patológicas, pues entran obviamente a jugar aquí un papel importante, pues dado que usualmente cuando hablamos del balance de líquidos o usualmente cuando distribuimos en compartimentos, lo hacemos para un modelo teórico ideal, pero en la condición patológica obviamente no lo es. Volvemos otra vez aquí a la historia, por acá hay una plasma sanguíneo, ¿listo? Debemos nunca olvidar que el plasma sanguíneo es el único compartimento con agua que podemos modificar. O sea, todo lo que ustedes ingresen de líquidos al organismo, ¿cierto? Exceptuando de pronto el agua metabólica que por supuesto se produce acá, pero todo el agua que sea enteral o parenteral va a terminar llegando a este plasma. ¿Listo? Y todas las pérdidas de agua que nosotros tengamos, pues obviamente van a terminar saliendo de esta pérdida plasmática. ¿Listo? Si es la orina, pues obviamente la orina, pues no es otra cosa que un ultrafiltrado del plasma, ¿cierto? Si es el sudor, pues son las glándulas sudoríparas que a partir, obviamente, de este volumen plasmático, el agua que está plasmática, pues producen la sudoración, ¿cierto? Si son heces fecales, pues o es a través de las heces fecales, porque el paciente tiene diarrea, pues es agua que ha pasado desde aquí hasta el sistema entérico y que en teoría debería reabsorberse, obviamente cumple con su función digestiva y luego se reabsorbe, pero que por alguna razón no se está reabsorbiendo y que se está perdiendo por las heces fecales. ¿Listo? Entonces, este pues sería, digamos que en términos generales, el único compartimento que vamos a poder modificar. Y por eso, sobre todo el comportamiento de electrolitos, que vamos a pegar una revisadita también ahorita, y que ayudan a mantener obviamente este balance de líquidos, pues es fundamental no olvidar nunca que
pues lo único que podemos medir es esto, ¿cierto? Uno no le va a decir a la jefe, haga un favor, haga una medición de líquidos intracelulares, ¿cierto? Yo me imagino a la jefe con una aguja de insulina tratando de pinchar una célula para sacar un agua, para mirar cómo están el líquido intracelular, o haciendo funciones allí subcutáneas o intersticiales para mirar cómo está el agua intersticial. No, esto es meramente teórico cuando uno lo explica, porque lo único que mide uno, evalúa, es esto, pero no vamos a dejar de lado, que es tal vez el mensaje que se va a mover de aquí en adelante, que cualquier cosa que nosotros modifiquemos, comportamientos que modifiquemos en estos electrolitos, pues redundará obviamente el comportamiento de estos líquidos, ¿cierto? Estos electrolitos, y redundará también en el comportamiento de este líquido, que sería el líquido intracelular. Miren que este modelo, que es el de Boron, que tanto les gusta a ustedes en fisiología, en este modelo de Boron aparece otro modelo acá, aparece otro compartimento, ¿cierto? Que hace referencia al fluido transcelular. O sea, cuando uno es un poquito más acucioso, uno dice, venga, agua hay en el plasma, agua hay en el intersticio, agua hay dentro de las células. Pero existen compartimentos, ¿cierto? Pequeños, obviamente, pero existen otros compartimentos en donde se acumula líquido, pues con unas características, obviamente, que aquí miren, ustedes se dan cuenta de que el comportamiento de electrolitos, pues son altamente variables. Si uno dice la endolinfa, la perilinfa, ¿listo? El líquido cefalorraquídeo, el líquido articular, el líquido peritoneal, el líquido pleural, ¿cierto? El líquido pericárdico, el humor acuoso, el humor vítreo, en fin, o sea, miren que podríamos nosotros ubicar otros espaciecitos en donde podemos acumular líquido, en donde hay líquido también, ¿vale? Y en condiciones fisiológicas, estos son relativamente pequeñitos, chiquitos, dependen enormemente de este fluido intersticial y en general no tendremos mayores problemas. Pero cuando uno tiene un paciente con una ascitis severa, por ejemplo, pues uno ya dice, oiga, ese líquido que hay allí, eso ya es un líquido que juega obviamente un papel en términos de desbalance de líquidos y obviamente el desbalance de agua. O cuando uno tiene unos derrames articulares allí, pues obviamente no podrían llegar a ser tan grandes, pero que uno tiene un derrame articular, que uno ve la rodilla así y uno dice, esa cosa está llena de líquido allá, pues obviamente allí también vale la pena tenerlos en cuenta. Sobre todo en cirugía y en algunas cirugías, por ejemplo, pues ellos se han postulado como espacios de líquido que afectan enormemente, dependiendo obviamente del comportamiento, que afectan enormemente la homeostasis y que algunos han dicho, eso sí existe, otros dicen, esto no existe. Mi función aquí no es decir si esto existe o no existe, si es real o no, ustedes lo van a ir evaluando, lo van a ir teniendo en cuenta, y esto es lo que nosotros comúnmente llamamos un tercer espacio. ¿Listo? Para mí particularmente sí me considero que existen y juegan un papel muy importante, pero a veces esos terceros espacios, pues cuando son pequeños no se tienen en cuenta, pero a veces vale la pena obviamente jugar con ellos. Y lo más importante, y tal vez lo que seguramente nos lo han repetido en muchísimas ocasiones y que nos lo siguen repitiendo y que los voy a seguir repitiendo seguramente porque juega un papel importante, tiene que ver en cómo establecer ese equilibrio entre esos tres compartimentos. Y para esto, básicamente hay que tener dos cosas en mente que no podemos olvidarlas. La primera gran cosa es que estos compartimentos, ay, perdón, discúlpeme por favor, esta era para la segunda cosa, estos compartimentos deben, ¿cierto? Para que mantengan su equilibrio, deben compartir o deben tener, ¿cierto? Osmolaridades iguales. Mírenlo acá, ¿listo? Algunos autores han propuesto que la osmolaridad de fluido intracelular, de hecho, es un poco más alta. Obviamente que juega allí un balance, pero obviamente es que hay muchos electrolitos, sobre todo a nivel intracelular, que a veces son efectivos y a veces no lo son. Eso podría ser un poquito más complicado, por lo menos para el alcance de esta charla. Pero el concepto por ahora que quiero que se tengan es que el balance de electrolitos efectivos, cuando yo digo un electrolito efectivo, es aquel que tiene una capacidad osmótica, ¿cierto?
esa capacidad osmótica. Y cuando yo hablo de capacidad osmótica me refiero a esa capacidad de unir el agua y de trastear el agua para un lado y para el otro, ¿cierto? De retener agua. Cuando yo me refiero a ello, a los reales, a los que deben participar, pues debe existir siempre un equilibrio entre ellos. O sea que la osmolaridad, aquí para el ejemplo que ellos colocan, es de 290, podría ser 280, podría ser un poquito más de 290, bueno, no es grave, pero para el ejemplo acá de 290 miliosmoles por litro, obviamente, esta osmolaridad del líquido intracelular debe ser igual a la osmolaridad, obviamente, de este espacio intersticial y debe ser, obviamente, igual a esta osmolaridad del plasma sanguíneo. Y el gran mensaje que le queda a uno cuando analiza esto es que si existen desbalances entre estas osmolaridades y si alguna de estas osmolaridades predomina sobre la otra, el cuerpo en su afán de mantener el equilibrio, y esto no es un equilibrio fisiológico, sino es un equilibrio hídrico, ¿cierto? Que se llama ósmosis, un fenómeno natural fisiológico, en donde encuentre mayor cantidad de electrolitos o de sustancias osmóticamente activas, ¿cierto? Va a jalar agua. De esta forma, si por alguna razón yo modifico, esto no es posible, digamos que de manera directa, pero si yo modificara la osmolaridad en el interior de una célula y la aumentara, pues esto llevaría a un desplazamiento de agua en este sentido. ¿Sí? Pasaría el agua de un área en donde la osmolaridad es menor a donde la osmolaridad es mayor. Y obviamente al pasar agua hacia ese compartimento que más osmoles tiene, pues lo que va a buscar es básicamente el equilibrio, va a querer buscar el equilibrio. Entonces, siempre que yo piense en administración de líquidos, siempre que yo piense en diarreas, por ejemplo, siempre que yo piense en pérdidas de agua, como por ejemplo por sudoración, ¿cierto? Yo tengo que pensar y tener en mente si ese líquido que se está perdiendo se pierde en compañía de electrolitos o no. Porque es que si se pierde en compañía de electrolitos y lleva una pérdida mayor de electrolitos en relación obviamente al agua, ¿cierto? Si estoy teniendo una pérdida porque tiene una diarrea severa y esa diarrea tiene una osmolaridad de 400, pues quiere decir que pierde agua por montones, sí, pero además que está arrastrando un montón de electrolitos, será diferente a una persona que pierda el mismo volumen de agua, ¿cierto? Pero por sudoración en donde la cantidad de electrolitos es más baja. Entonces ahí, digamos que lo toco así como un poquito general, pero para que ustedes, por favor, no vayan a perder de vista ese papel que juegan allí cuando uno habla de esas diarreas, ¿cierto? O esas pérdidas de agua, esas hidrataciones, que ya en términos un poco más técnicos uno ya llama pues deshidrataciones isosmóticas, ¿cierto? Hiperosmóticas, en fin. ¿Listo? Eso es un elemento importantísimo. El primero, entonces, como les decía, el balance de esos electrolitos entre los tres tejidos. Solo de manera un poco general, pues obviamente el electrolito y digamos que el que aporta la mayor osmolaridad es el sodio, seguido obviamente del cloro, ¿cierto? Y obviamente el potasio, las proteínas, pero por aquí podríamos nombrar calcio, magnesio, manganeso, yodo, zinc, pues todas ellas aportan algo muy similar a esta concentración y a este comportamiento. Miren que está el comportamiento del líquido intersticial. Y lo que llamaría la atención o lo que quisiera destacar acá es que acá no hay proteínas que tengan efecto osmótico. De hecho, el agua, ¿cierto? Sí interactúa obviamente con proteínas acá, pero las proteínas que están aquí en este líquido intersticial, ¿cierto? No son proteínas móviles. Mientras que las proteínas que hay acá, sí, la albúmina que hay acá, sí es una proteína móvil, esa proteína va de un lado para el otro, esa la albúmina va pajareando por todo lado, y mientras va dando vueltas la albúmina, como ustedes bien lo saben, que parece un tren de carga esa albúmina, ¿listo? Pues va transportando hormonas, va transportando cationes, va transportando hormonas, ya lo había dicho, va transportando un montón de cosas allí, ¿listo? Medicamentos, obviamente. ¿Listo? Mientras que acá no hay proteínas que tengan ese efecto móvil. Si uno no encuentra una fibra de colágeno, que sería una proteína abundante aquí en el intersticio, pues no es una fibra de colágeno que ande por allí y uno a veces encuentra esa fibra en el hueso y otra vez en la piel y otra vez en el intersticio pulmonar. Pues no, ahí donde está, está y por eso no es, digamos que no juega un papel o no suma dentro de este proceso de osmolaridad.
Y mientras tanto que a nivel intracelular sí existe una gran cantidad de proteínas, ¿cierto? Que tienen efecto osmótico, ¿vale? Obviamente el potasio, que es fundamental allí en el interior de las células para mantener obviamente ese comportamiento osmótico, sodio poquito, cloro poquito, ¿listo? Y obviamente otros elementos importantes como el potencial de reposo de las células, que también es y corresponde a una complicación muy grave cuando se altera obviamente este potasio, ¿vale? Que obviamente por cuestiones de tiempo pues no lo voy a tocar. Entonces, ese es el primer gran elemento, y miren que aquí incluso podríamos estar diciendo muchas más cosas, pero ese es el primer gran elemento. La osmolaridad de ellos tiene que ser igual, ¿listo? Y lo otro que también es fundamental en un contexto también absolutamente clínico, tiene que ver con el hecho de que no importa que estemos hablando del líquido intra o del líquido extracelular. Lo importante es que cuando yo sume, ¿cierto? Los aniones que hay dentro de este líquido, ¿cierto? Y sume los cationes, o sea que cuando sume las cargas negativas y las cargas positivas, no debe haber una cantidad excesiva de una con respecto a otra, sino que tienen que estar absolutamente balanceadas. Y lo mismo a nivel intracelular, ¿cierto? O sea, por cada anión tiene que haber un cation. Vale la pena decirlo acá y recordarlo para quienes de pronto lo hayan podido olvidar en algún momento. Um, y es que aquí en este caso, a nivel intracelular, sobre todo las proteínas que actúan como aniones, ¿cierto? Son fundamentales, pero aquí hay una distribución, a pesar de que son exactamente iguales en cantidad, sí existe una distribución dentro de las células que es un poquito diferente. Acuérdense que los cationes dentro de la célula tienden a estar hacia el centro de la célula, ¿cierto? Los aniones tienden a estar hacia la periferia y especialmente dados por proteínas. Y esto es lo que hace que cuando se colocaba un electrodo allí en la célula y se medía el potencial de reposo de las células, nos diera un potencial negativo. Y era que estábamos midiendo las cargas eléctricas negativas que estaban allí sobre la parte interna de la célula. ¿Listo? En el caso del líquido extracelular, ellas sí viajan igualitas, aniones y cationes. ¿Por qué esto es importante? O sea, pero ¿por qué no puedo meterle otros cationcitos allí o otros anioncitos? ¿Por qué no? ¿Por qué esto no puede desbalancearse? ¿Por qué no podría suceder? La respuesta es simple, pero a veces nos complica la vida y es que todo esto, pues está en este entorno acompañado de esta molécula, ¿cierto? Que es esa molécula que nos ha reunido el día de hoy junto con esos electrolitos, que es la molécula de agua. Sí, sí, esta molécula de agua se encuentra en un ambiente en donde las cargas positivas y las cargas negativas son iguales, la molécula mantiene su integridad. O sea, es una moleculita de agua, la molécula como la hemos visto, como la hemos estudiado, como nos la han nombrado, como nos la tomamos en todo momento. Si el ambiente es tiene un ambiente electroquímico, ¿cierto? Neutral, o sea, cargas positivas y negativas, la molécula se mantiene. El problema es que si en este ambiente que yo tengo esta molécula de agua, predominan, por ejemplo, las cargas negativas o predominan las cargas positivas, ahora esta molécula sufre un proceso de disociación. Y la disociación es que por electrólisis, ¿cierto? Ella se me desbarata y me forma dos moleculitas, ¿cierto? Que se conocen con el nombre de hidrogeniones e hidroxilos. ¿Listo? Y solo para ponerlo como ejemplo, que seguramente todos los que ya avanzaron un poquito en el contexto clínico lo habrán vivido, lo habrán visto y habrán jugado con ese término en algún momento, es que en el contexto clínico nosotros solemos, por ejemplo, hidratar de manera enérgica a veces a nuestros pacientes con solución salina. La solución salina tiene, digamos que la misma cantidad de sodio, ¿cierto? Que la misma cantidad de cloro, ¿listo? Aquí, de hecho, ahora que lo veo a nivel extracelular, no entiendo por qué acá este cloro está más grande que este sodio, porque aquí debió haber un error
en términos de la digitación. Sinceramente no me fijé, pero bueno. Pero todos sabemos que la concentración de sodio, ¿cierto? 135 a 145 mil equivalentes, ¿cierto? El cloro 95 a 105, podría variarnos ahí un poquito. Pero todos hemos vivido en el ambiente clínico como si a un paciente le colocamos solución salina y le hidratamos enérgicamente con solución salina, pues le estamos colocando la misma cantidad de sodio y de cloro. Pero cuando eso llega al interior de la célula, ¿cierto? El hecho de que yo coloque la misma cantidad de sodio y de cloro en un ambiente en donde el cloro debería estar más bajito, porque tenemos menos concentración de cloro que de sodio, lleva a que se produzca un estado de hipercloremia. La hidratación enérgica con solución salina lleva a un estado de hipercloremia. Y esta hipercloremia me saca de balance este equilibrio que habíamos dicho es importante entre iones positivos y negativos. Y al sacar ese balance, al desplazar ese balance, la molécula de agua se empieza a disociar o algunas moléculas de agua se empiezan a disociar. Y al empezar a disociarse, ¿cierto? Estos hidroxilos usualmente se escapan, se meten incluso dentro de las células, allá juegan como radicales libres de oxígeno y demás, pero sobre todo estos hidrogeniones sí se quedan en el plasma. Y esto es lo que ustedes reconocen cuando uno incrementa la concentración de hidrogeniones como acidosis o acidemia, que es el término que a mí siempre me ha gustado. Y esta acidemia, obviamente, pues corresponde a unas características clínicas que podrían ser muy graves en el contexto de un paciente. Y eso seguramente lo estarán repitiendo muchos allí por dentro. Se denomina una acidosis hiperclorémica, para decir que alteramos ese balance de electrolitos. Entonces, miren que la cuestión allí no es tan simple, ¿cierto? Y este pues es un ejemplo, y esto es lo que sobre todo cuando se estudian los gases arteriales en un contexto clínico en donde la fórmula de Henderson y Hasselbalch se nos queda allí corta para explicar el fenómeno, aparecen otras teorías, ¿cierto? Como en este caso, las teorías de Stewart, ¿cierto? O la lectura de los gases arteriales de Stewart, que tanto dolor de cabeza le produce a todo el mundo y que uno se demora mucho tiempo en entender y que en gran medida se basa en este principio, en el principio de electroneutralidad, ¿vale? Ok. La idea, uno se emociona y creo que me voy a extender un poquito para lo que quiero hacer, entonces voy a tratar de acelerar. Es que ese balance de agua, ¿cierto? Pues si bien es cierto, uno hace balance, uno le dice a la jefe, ayúdeme con un balance de líquidos para este paciente, y ellas muy hábilmente le dicen, mire, está ingresando tanto, está saliendo tanto. Pues obviamente el cuerpo, nuestro cuerpo, tiene un sistema regulador de agua. Y el sistema de regulación de agua, vale la pena recordar que no existe, no hay en el cuerpo humano ningún medidor de la cantidad de agua. O sea, nada, ningún órgano mide cuánta cantidad de agua hay. ¿Sí? Alguien diría, ¿y entonces cómo sabe el cuerpo para valorar obviamente la cantidad de agua? Entonces la respuesta está en dos sentidos. La primera es que el cuerpo lo que mide y lo que sensa se llama osmolaridad. ¿Listo? Esto lo que mide y lo que sensa se llama osmolaridad. Él sensa la osmolaridad. ¿Quién sensa la osmolaridad? ¿Cierto? Lo hace el hipotálamo. ¿Listo? Y entonces las variaciones de osmolaridad, el hipotálamo las entiende como que hay mucha agua o poca agua. Porque el hipotálamo, en medio de su infinita sabiduría, en medio de todo lo duro que es, el hipotálamo dice, venga, el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, ¿cierto? Todos ellos allí, de ahí para abajo, o sea, de aquí para abajo, hay alguien que controla eso, ¿cierto? Eso, el sodio, allá hay quien se dé cuenta si el sodio está bajito o si está alto, ¿cierto? Y el potasio, también eso, deleguémoselo por allá a las suprarrenales, ¿cierto? Que ellos se encarguen allá de saber si es eso así, ¿listo? Y el sodio, eso hay entre el corazón y unos péptidos natriuréticos, ¿cierto? Es más, hay sensores a nivel gastrointestinal y demás, a eso se les cuadran allá. De manera que si de aquí para abajo el cuerpo cuadra, ¿cierto? Cuando digo cuadra me refiero a busca el equilibrio a nivel electrolítico, ¿cierto? Asume el hipotálamo que a nivel de electrolitos no tenemos problemas, por lo tanto, si hay un exceso de osmolaridad, significará que hay un déficit de agua corporal total y viceversa. Y por lo tanto, por eso, digamos que es como la teoría más aceptada, por eso es que a nivel hipotalámico sensamos es la osmolaridad.
no censamos electrolitos, ni censamos sodio, ni potasio, cloro, nada de eso, ¿listo? Y obviamente el censado de la osmolaridad, ¿cierto? Nos lleva a respuestas como la sed, ¿cierto? El consumo de agua, ¿cierto? Pero especialmente, tal vez es la única que voy a hacer un poquito de énfasis, a la producción de hormonas reguladoras de ese nivel de agua, como la hormona arginina vasopresina, ¿listo? También conocida como ADH, ¿cierto? Hormona antidiurética o vasopresina. Pero tal vez a algunos de ustedes ya se los he comentado, ¿cierto? Cuando los duros de la fisiología se reúnen para mirar cómo solucionan ese problema de que tiene una hormona que tiene varios nombres, pues se ponen de acuerdo y dicen de ahora en adelante se va a llamar solo de esta forma, entonces arginina vasopresina, ¿cierto? Pero pues igual todavía sigue siendo antidiurética o todavía sigue siendo vasopresina para muchos contextos. ¿Listo? Y esta arginina vasopresina, que ustedes pues la conocen muy bien, la han estudiado también, pues es responsable a nivel renal de regular, ¿cierto? La excreción de agua. Entonces el cuerpo dice, ¿cómo está la osmolaridad? No, la osmolaridad está alta. Eso debe ser que perdió agua. Entonces hay que produzcamos arginina vasopresina y reabsorbemos toda esa agua a nivel renal, evitamos que se pierda por la orina y ahí mantenemos el balance. ¿Listo? Por supuesto, claro, esto es un poco más complejo, esto es un poco más difícil. Tiene otros elementos, ¿cierto? El eje renina-angiotensina-aldosterona, la regulación de la presión arterial, pero por lo menos este es el que quiero que nos llevemos por ahora como ese elemento a recordar. Y lo otro que no podemos olvidar en este caso, ¿cierto? Es que obviamente, y tal vez me devuelvo aquí un poquitico para decir solamente que el balance de líquidos entre el líquido intra y el líquido extracelular, pues este balance de líquidos está dado básicamente por la permeabilidad de las membranas a sustancias como los electrolitos y el agua, pero ni los electrolitos ni el agua pueden viajar tan libremente entre esta membrana celular y requieren, por lo tanto, de la presencia de transportadores que en el caso de del sodio, por ejemplo, pues son canales de sodio, ¿cierto? Del potasio, pues son canales de potasio, algunos canales rectificadores, ¿cierto? Un montón de cosas allí. O si necesito yo moverlo de un lado para el otro en contra de un gradiente de concentración, pues serán las bombas. Y lo mismo sucede con el transporte de agua, de donde depende básicamente de acuaporinas. ¿Listo? Lo cual significa que la célula incluso podría tener un mecanismo propio de regulación, expresando o disminuyendo la expresión de estas acuaporinas, algo que es muy claro en el túbulo colector cuando se regula el volumen de agua, pero que todavía no tenemos muy claro por qué algunas células del cuerpo sí pueden regular volúmenes de agua y otras no. Las neuronas, por ejemplo, tienen tanta dificultad y tanto problema para regular su volumen intracelular. Eso es algo que podría surgir todavía como una duda interesante. Y digamos que lo interesante aquí es recordar que, obviamente, entre el plasma sanguíneo, ¿cierto? Y el líquido intersticial, también ese juego de electrolitos es fundamental, obviamente, para desplazar agua, ¿cierto? Y generar ese intercambio. Y que en condiciones fisiológicas, pues obviamente el agua que hay acá, que sería el intersticio, ¿cierto? Tiene una misma concentración de electrolitos que el agua que tiene aquí, obviamente, el plasma sanguíneo, ¿cierto? Deberían ser iguales en términos de las concentraciones y obviamente incluso de la cantidad de electrolitos que hay, pero que claramente pues hay desplazamientos de agua, ¿cierto? En un sentido o en el otro, que juegan con otros elementos como la presión hidrostática, ¿cierto? O la presión oncótica, ¿cierto? La presencia de sustancias, ¿cierto? En el plasma sanguíneo, como las proteínas, que no se mueven a este espacio, ¿cierto? Se habla del 4 al 5% de la albúmina se cuela por acá y termina por aquí metida, ¿cierto? Pero en general la albúmina todo el tiempo está aquí, por ejemplo, ¿cierto? O en el caso de una infección, pues obviamente inmunoglobulinas y demás proteínas podrían migrar allá, complemento y cosas de ese estilo. Pero en condiciones fisiológicas, las proteínas que están aquí se encargan de mantener el líquido aquí, ¿cierto? Y de ayudar a mantener ese balance entre el agua que sale del intersticio y la que debe regresar del intersticio. Y como siempre hay un poquito de agua que se queda a nivel intersticial y que no regresa al plasma sanguíneo,
pues ese excesito de agua, ese poquito de agua, pues es recogido a nivel linfático, ¿cierto? En donde obviamente la linfa juega un papel importante, ¿vale? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, muy importante tener en cuenta ese juego de fuerzas, se llaman las fuerzas de Starling, para el desplazamiento de agua entre el plasma sanguíneo y el intersticio, porque esa nos da las herramientas para entender los edemas. Siempre que haya un edema, uno dice el edema, ¿por qué será? Ah, es que es un edema de tipo cardiogénico. Ah, eso es un problema en la presión hidrostática. Es que es un edema porque tiene una falla renal. Ah, eso es que está perdiendo proteínas acá y obviamente no está manteniendo esa presión oncótica, perdón, a nivel plasmático. O es que se le tapó un linfático, ¿cierto? O es que le hicieron una cirugía, una mastectomía, ¿cierto? Donde hicieron además un vaciamiento ganglionar y entonces está haciendo linfedema. Bueno, esos elementos, esos edemas localizados o generalizados, ¿cierto? La presencia de ascitis, por ejemplo, en pacientes deshidratados o en niños deshidratados. Aquí podemos poner 1000 ejemplos, o en pacientes que tienen falla hepática. Si pueden cerrar el micrófono, eso, perfecto. Para evitar el retorno allí. Todas esas condiciones patológicas, ¿cierto? Hepáticas, renales, a nivel linfáticas, obviamente, cardiovasculares, lo que sea, que afecten el comportamiento de estas presiones hidrostáticas, de estas presiones oncóticas, pues de inmediato uno dice, ahí eso me explica por qué el edema y nos da las herramientas para revertir el proceso cuando es reversible. ¿Listo? Acá, obviamente esto, mire, imagínense, llevo 50 minutos hablando de agua y el ideal hubiera sido agua y electrolitos, pero quiero centrarme solamente en sodio, solo sodio, ya previendo un poquito que la cosa iba a extenderse así, que no iba a ser tan fácil y que quiero que hagamos un ejercicio un poquito más práctico hacia el final. Pues el sodio es el ion por excelencia con el mayor poder osmótico y entonces, ¿por qué no recordar algunas cositas de sodio? La primera cosa que yo podría recordarles en este momento es que los seres humanos de la actualidad consumimos muchísimo más sodio, y está hablando más o menos del doble del sodio que las personas de hace 150 o 200 años. O sea, el primer gran problema, si queremos plantearlo en términos de un contexto epidemiológico, es que consumimos sodio por montones, ¿cierto? Alguien diría, pero yo no como bajo, yo como bajito en sal, yo como bajito en... sí, pero la gran mayoría del sodio que nosotros consumimos es un sodio que no aporta dentro de lo salado de los alimentos, sino que se utiliza para la conservación de los alimentos. Y voy a hacer un pequeño paréntesis allí para simplemente nombrar y decir que el sodio ha sido el conservante natural más importante en la historia de la humanidad. Y cuando me refiero a un conservante, es que no permite, por ejemplo, el crecimiento de colonias de bacterias, ¿cierto?, en los alimentos. Uno diría, ¿y por qué no crecen allí colonias de bacterias en los alimentos? Porque es que cuando yo tengo una solución hipersódica, ¿cierto?, o sea, riquísima en sodio, ¿cierto?, una osmolaridad ya enorme, cualquier bacteria que se ose tratar de crecer allí en ese ambiente hiperosmolar, pues se va a totear por términos de osmolaridad, ¿cierto? Una hiperosmolaridad, entonces todo el agua de la bacteria va a salir y ¡pum!, se va a terminar toteando. Y entonces, dado que conservamos alimentos y que consumimos gran cantidad de alimentos que llevan en conservantes meses, años, como sucede, por ejemplo, con los enlatados, ¿cierto? O que consumimos alimentos como las gaseosas, que son ricos en carbohidratos, y para que no se vayan a echar a perder, hay que conservarlos en sodio, agregarles cantidades de sodio, pues decimos, somos un grupo de seres humanos que consumimos sodio, y vale la pena decir, somos una generación, ustedes como una generación un poquito antes, más joven que yo, pero que consumen incluso algo más de sodio que la que consumen muchas otras personas. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿vale? Acá esto no lo voy a explicar por versiones un poquito de tiempo, lo he querido es plantear un poco, más o menos para sencillamente decir estos 120 milimoles de sodio, pues que corresponden a unos 2.7 gramos, ¿cierto? Creo que ahí Boron fue muy generoso en la descripción de ese consumo de sodio, porque el norteamericano promedio consume más o menos 3.5 gramos. Entonces, pues, como para no tirarle muy duro a su gente, dijo, mire,
Más o menos una persona consume unos 120 milimoles de sodio al día, ¿cierto? Algunos se pierden por las heces fecales, la mayoría están allí en el líquido extracelular, ¿cierto? Un poquito pasa al líquido intracelular, que a pesar de que es un volumen mayor, ¿cierto? Tiene pequeñas cantidades de sodio. Diariamente, pues se pierde un poquito allí de sodio por la sudoración, ¿sí? Pero acá lo que quiero destacar es que en condiciones fisiológicas, este sodio que se pierde a través de la orina corresponde a la misma cantidad de sodio, ¿cierto? Que nosotros absorbemos, obviamente, menos el que sudamos. O sea, esto llamaríamos también un balance de sodio. ¿Sí? Obviamente uno de enfermería pues no le dice hagámosle balance de sodio al paciente, porque esto es mucho más complejo, ¿listo? Pero en condiciones fisiológicas, si yo me comiera 3 gramos de sodio o 5 gramos de sodio, porque mejor dicho, el asado estaba buenísimo ese día, ¿cierto? El asado de mañana va a estar buenísimo, voy a comer 5 gramos de sodio, pues si yo tengo un riñón que funciona adecuadamente, en teoría ese sodiecito que ingrese al cuerpo es el mismo que yo deberé excretar, ¿cierto? Y eliminar, ¿vale? El problema claramente está, obviamente, en cuando el riñoncito ya no funciona muy bien o cuando tenemos o perdemos esa función renal, ¿cierto? En donde el exceso de sodio, ¿sí? Empieza a acumularse en el líquido extracelular y se acompaña, obviamente, de condiciones patológicas como el edema, ¿cierto? Una nasarca casi, porque obviamente acumulado en este líquido extracelular jala agua por montones y me aumenta este volumen. ¿Listo? Y peor aún, para entenderán obviamente quienes me conocen, por qué peor aún cuando uno no gasta o no saca el sodiecito que le sobra por acá por las glándulas sudoríparas. Y es que quiero hacer la salvedad, las glándulas sudoríparas ayudan al balance electrolítico, ¿cierto? En pacientes, por ejemplo, con falla renal. Entonces uno con falla renal, uno podría compensar esto que le bajó a 80 milimoles porque el riñoncito ya está malito, ¿cierto? Tiene ahí un compromiso en la filtración glomerular y ahora no elimina sino 80, ¿cierto? Entonces quiere decir que le sobran 10 milimoles más, pues mire por dónde los puede usted estar sacando, ¿listo? Glándulas sudoríparas. Pero bueno, eso es obviamente la cuña del ejercicio físico que no puede faltar, así ustedes sean cirujanos, ¿listo? Eso es para decir, existe en condiciones fisiológicas un balance de sodio en nuestro organismo, ¿cierto? Un balance de sodio que juega con diferentes hormonas y que ayuda, obviamente, digamos que a controlar la cantidad de sodio que perdemos por la orina, que entenderán ustedes, pues es el mecanismo que tiene el cuerpo obviamente, para regular esta natremia. Y aquí, pues, para no explicar acá o para no centrarme en toda digamos que el gráfico que está allí, lo que quiero básicamente destacar es el hecho de que existen péptidos natriuréticos, ¿cierto? Acá se habla del atrial, sí, obvio, es muy importante, pero no es el único. Hasta el momento se han definido básicamente 3 péptidos natriuréticos, ¿cierto? El atrial o auricular, obviamente, que ahora se denomina péptido tipo A, péptido natriurético tipo A, ¿cierto? El ventricular, del ventrículo cardíaco, que se describió en el cerebro, ¿cierto? Y que es tipo B, con B mayúscula, no con V de ventrículo, sino B de cerebro, brain, y que para evitar esa confusión ahora se denomina el péptido natriurético tipo B. Y uno muy interesante que no sé si a quienes estén en los semestres superiores se los alcance a comentar o se los alcance a contar, porque esto es más o menos reciente. Se llama un péptido natriurético tipo C que se produce a nivel intestinal. Una maravilla, una vaina loca. Cada vez que yo como algo rico en sal, ¿cierto? Imaginen que yo estuviera aquí y me estuviera tomando algo rico en sal, lo que sea. Cuando esa sal, cuando ese exceso de sodio llega a nivel intestinal, ya es como que el cuerpo dice, oiga, este man, mire esa comedera de sodio, mire esto que le dio. Entonces él se anticipa esa absorción de sodio, produciendo un péptido natriurético que se llama péptido natriurético tipo C, que va al riñón, ¿cierto? Y favorece la excreción de sodio, por unos canales que se llaman ENaC y todo eso, que de pronto lo recordarán, ¿listo? Favorece la excreción de sodio a nivel renal, de manera que intenta disminuir el impacto que tendría esa ingesta de sodio en, obviamente, sus aspectos fisiológicos. Entonces, los péptidos natriuréticos son los responsables, obviamente, de
natriuresis, ¿cierto? Natrium, sodio, y esis, obviamente, de diuresis, de orina, eliminar el sodio por la orina. Y de otro lado, la otra contraparte de ello, pues es la aldosterona. La aldosterona que tiene obviamente un fin mucho más loable, un fin mucho más regulador. La aldosterona dice, mire, a mí me interesa es el potasio y yo sé que cuando una persona tiene potasio elevado a nivel extracelular, eso es gravísimo y eso mata a las personas. Entonces la aldosterona dice, venga, yo cada vez que encuentre potasios elevados, yo lo que hago es que lo meto rápidamente dentro de la célula. ¿Listo? El problema que tiene la aldosterona es que para poder meter potasio dentro de las células tiene que ir en contra del gradiente de concentración. Porque ya de hecho dentro de las células hay harto potasio, tratar de meter más potasio dentro de la célula, eso es un complique. Entonces la única forma de poder meter potasio en contra del gradiente de concentración es intercambiarlo por sodio. ¿Listo? Entonces activa una bomba de sodio-potasio. Pero entonces, tratando de meter potasio dentro de las células, tiene otro problema. Y es, obviamente, que el potasio se eleve en el plasma sanguíneo. ¿Listo? Entonces, él juega, obviamente, a nivel renal, ¿cierto? Ese problema del potasio a la aldosterona no le interesa mucho, ¿cierto? Pero él juega a nivel renal también a hacer lo mismo, ¿listo? Deshacerse del potasio y así le toque devolver sodio. Y por eso el incremento de la aldosterona lleva a retención de sodio, contrario a nivel plasmático, ¿cierto? Contrario a lo que sucede con el péptido natriurético auricular, que elimina el exceso de sodio. Entonces, entre el péptido natriurético y la aldosterona, pues serían los responsables en condiciones fisiológicas de mantener ese balance. Pero ya ustedes lo sabrán, hay enfermedades propias de la aldosterona, ¿cierto? Condiciones patológicas propias de las de hiper o hipoaldosteronismo, y hay condiciones patológicas a nivel cardíaco que afectan también la secreción de péptido natriurético auricular y que me pueden generar este desbalance renal, ¿vale? Entonces, pues ahí está, digamos que un poquito el panorama de lo que pasa con ese sodio, que es obviamente aquí, les decía yo, pues con quien yo quería centrarme. ¿Listo? Obviamente el balance o el desbalance del sodio pues, se acompaña obviamente de alteraciones en la despolarización de las células, ¿cierto? Se acompaña obviamente de alteraciones en el comportamiento tanto gastrointestinal como renal, ¿cierto? Y allí pues hay algunos ejemplos que ustedes pues podrán mirarlos en su libro de cirugía, los primeros capítulos de algunas de esas complicaciones o algunas de esas manifestaciones clínicas que generan la hipo o la hipernatremia, entendiendo que el margen de, digamos que, de desplazamiento de este sodio podría ser más o menos grande de aquí a que nos produzca obviamente complicaciones, o sea, por debajo de 130, incluso uno dice 135 como valor normal, pero 130, 135 es poco probable que encontremos allí muchas complicaciones. Por debajo de 130 ya uno dice, oiga, sí, aquí algo desde el punto de vista fisiológico aparecerá. Y lo mismo, pues obviamente con la hipernatremia. Algo muy diferente a lo que pasa con el potasio, en donde ese sí no lo podemos permitir que se nos mueva mucho, porque obviamente da manifestaciones muy rápidas y muy graves dentro del cuerpo. ¿Listo? Pero, pues obviamente la hiponatremia y la hipernatremia son dos condiciones que en el caso, obviamente, del comportamiento quirúrgico, pues debemos tener en cuenta como complicación, ni siquiera como complicaciones, desde el proceso prequirúrgico, ¿cierto? Un adecuado balance hidroelectrolítico, ¿cierto? Durante la cirugía, un adecuado balance hidroelectrolítico, de acuerdo a la cirugía que se esté haciendo, en fin, ¿cierto? Y obviamente en el postquirúrgico, pues obviamente secundario a muchas cosas que puedan pasar, ¿cierto? A fístulas que queden allí, ¿sí? A alteraciones que se hayan producido por estrés, obviamente a nivel de la cirugía, con liberaciones de cortisol y demás, pues todo eso podría generarnos un desbalance hidroelectrolítico que se va a ver de manera más o menos predominante en el sodio más que en el potasio o más que en el magnesio o más que en el calcio, ¿cierto? Pues que obviamente están aquí planteados, pero que no voy a nombrarlos.
Esto pues es sencillamente para recordar un poquito de las soluciones. No quiero realmente moverme mucho. Miren aquí la concentración de plasma, o sea, a nivel del plasma, y la solución salina al 0,9%, pues que es, digamos que la solución salina que nosotros utilizamos, pues miren cómo tiene una osmolaridad, ¿cierto? Que es cercana, parecida obviamente a nivel plasmático, ¿cierto? Con unas concentraciones de sodio que pues están un poquito más altas allí con respecto al plasma, jalará un poquito de agua, pero sobre todo el cloro, miren cómo tenemos un 50% más de cloro con relación al cloro plasmático, lo cual pues obviamente lo digo es básicamente para generar un poquito, para relacionarlo con eso que les había dicho de la hipercloremia. Y pues obviamente hay soluciones que son mucho más fisiológicas, ¿cierto? Como el lactato de Rincher, pero bueno, esto ya en términos de electrolitos podríamos hacer todo un análisis un poco más complejo, tanto de cristaloides como de coloides, pero acá realmente me voy a quedar. Entonces un poquito para jugar acá con agua y jugar con sodio, pues he querido, pues, y sobre todo para quienes en este momento ya deben decir, uy, no, ya esto está como que ya está generando sueñito, yo como que ya mejor me cuesto a dormir o mejor me pongo a ver la serie, ¿cierto? The Boys, que hoy se estrena el capítulo hoy y demás. Entonces les invito a que nos esperemos un poquito antes de ir a ver el capítulo del día de hoy. Y que miremos un poquito este casito clínico. Yo no sé cómo lo tengan ustedes programado o si quieren hacemos una sesioncita de preguntas o resolvemos el casito. ¿Cómo les parece que sea mejor? Aló, doctor, Aló, ¿me sí. escucha ahí? Sí, señor, te escucho perfecto. Pues doctor, realmente es más decisión propia suya, porque lo que le digo, pues la idea es hacer las dos cosas, ¿no? Tanto la fase de preguntas como el caso clínico, pero como usted lo quiera direccionar está más que bien. Yo pienso Listo. que ninguno de los que está acá tenemos problema con eso. Ah, ok, perfecto. Entonces hagamos una cosa, hagamos una sesioncita chiquita de preguntas como para también un poquito mirar qué tienen allí. No tiene que ser solo preguntas, o sea, sería grosero realmente a este nivel en el que ustedes se encuentran pensar en preguntas solamente. Más que preguntas, quisiera es escuchar aportes de quienes están aquí en este momento, colaboración o cosas que no estén de acuerdo. Eso es absolutamente respetable. Esto es un ambiente 100% académico. Entonces, ¿quiénes quieren aportar allí de acuerdo al tema que hemos dicho? O si quieren hablar de la serie, ¿no? No importa, también podría ser, pero primero hablemos de sodio y líquidos. No sé si hay algún comentario, alguien que quiera decir algo. Dale, Juan Felipe. Si me permite, como habilite acá, yo voy a darles la palabra para no perder mi Gracias, rol de doctor. profesor. Hola, Juan. Doctor, una pregunta. Desde el inicio de la presentación vi una fórmula del agua corporal total y Sí. pues sabemos que para corregir, digamos, electrolitos y también el tema de la deshidratación es muy importante esta fórmula. ¿Qué diferencia hay entre esa que usted nos mostró y la que nos dicen digamos, que relaciona la edad y el peso? Ok, esta fórmula es una fórmula empírica para establecer el porcentaje de agua que tiene una persona. ¿Listo? Pero puedes encontrar, son fórmulas de corrección, por ejemplo, corrección de sodio, ¿cierto? O fórmulas de corrección, bueno, la de calcio se corrige es con albúmina, ¿listo? Pero la corrección de sodio se da también a partir de otras fórmulas. Esta, más que fórmula para corrección de sodio, era una fórmula de calcular más o menos cuántos litros de agua tendrías tú en unas condiciones de edad, de peso, de estatura, ¿cierto? Eso es solo para adultos mayores de 17 años realmente que aplica. Pero no es una fórmula de corrección, esa sería diferente a la que ustedes estudiarían, obviamente, para pensando, obviamente, ¿qué? En una corrección de sodio, pero es diferente. Gracias, doctor. Ok. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro aporte? Por ahí veo que está Camilo Peña. Camilo Peña siempre tiene algo que decir.
Hay una persona que le gusta hablar y comunicar, es Camilo. Camilo, dígase algo. No, profe, acá pendiente, obviamente, como usted decía al principio, siempre es súper importante y me gusta un montón como volver a las básicas y a la fisiología después de uno, pues, ya después de 14 semestres, pues, ahí en la facultad, volver como a lo básico, como he estado como en ese proceso y me parece súper importante, súper importante. Ah, bueno. Tú eres amante de la cirugía, tú quieres ser cirujano. Sí, doc, de siempre. Sí. Ah, bueno, bien, eso sí, eso sí desde siempre me acuerdo. Bien, chévere, chévere, Camilo. Bueno, no sé si hay alguien más, o si no, pues, podemos discutir allí un poquito el caso clínico que les quiero plantear, que no es un caso, digamos que 100% centrado en la cirugía, pero es un caso que quiero que analicemos sobre todo la resolución de él desde lo fisiológico. O sea, que quisiera yo devolverlos un poquito a lo básico. Dale, Daniel, qué rico volver a escucharte también a ti. Hola, Doc, ¿qué más? Bien, Doc, Daniel. ahorita que usted mostraba como todas ejes neurohumorales y todo por el estilo, a mí me llamaba la atención que ahorita cuando uno revisaba como insuficiencia cardíaca y como esa serie de entidades, eh, por ejemplo, cuando una persona está en una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia cardíaca ya digamos congestiva o algo por el estilo, que empieza a haber una hipoperfusión hacia el riñón, cómo de igual manera se activa el sistema renina-angiotensina, pero a la larga eso eso lo que termina generando es como mayor problema ante lo que uno ya tiene. Entonces, a la larga, si esos ejes no tienen como una ruta alterna, por decirlo así, porque si yo tengo una insuficiencia cardíaca y estoy activando el sistema renina-angiotensina que me va a aumentar más la volemia, no habría otra forma de que, no sé, por ejemplo, en el hipotálamo, algo por el estilo, a la vez disminuya eso, porque pues eso me va a complicar aún más la situación que ya tengo. De acuerdo, ¿no? Es un muy buen comentario, Daniel, y hay algo aquí que vale la pena tener en cuenta, y es que detrás de la regulación neurohumoral, como tú bien lo nombraste allí, detrás de ella, muchos órganos solo responden a un estímulo que es el que consideran ellos, es el que debe corregirse en muchas ocasiones porque ese es el que compromete la vida. En el caso del riñón particularmente, para el ejemplo que tú pusiste, pues lo que el riñón entiende, y es que el riñón es medio bruto ahí en medio de todo, porque él entiende que cualquier cosa que le llegue un poquito menos de sangre, ¿cierto? Eso dice, es que hay disminución de la presión arterial. O sea, para él cualquier cosa que le implique una hipoperfusión, él solo tiene una explicación, se bajó la presión arterial. ¿Listo? Por supuesto, un paciente que hace una falla cardíaca, ¿cierto? Y se descompensa, pues va a generar una hipoperfusión, pero no necesariamente se acompaña de una disminución de la presión arterial, ¿cierto? Aquí lo que sucede sencillamente, pues es que el componente mecánico, ¿cierto? Del corazoncito, pues no permite sostener ese gasto cardíaco para satisfacer las necesidades del cuerpo en general. Pero el riñón, pues en medio de todo, dice, no, eso no me está llegando suficiente sangre, eso fue el que se bajó la presión arterial. Entonces, pues, ¿qué hace el riñón en vista de que es la única respuesta que le da? Es incrementa, obviamente, la presión arterial activando el eje renina-angiotensina-aldosterona. Y tienes toda la razón. Pues lo que va a terminar es complicándome más la condición. ¿Listo? Tal vez lo único que podría o en algún momento tendería a mantener ese balance es el hecho de que si aurículas y ventrículos cardíacos están sometidos a una sobrecarga de presión, a una sobrecarga más de volumen realmente, si están sometidos a una sobrecarga de volumen y se distienden, ellos producen una mayor cantidad de péptidos natriuréticos, especialmente péptido natriurético auricular, con el fin de tratar de deshacerse de ese exceso de volemia. Es tal vez el único eje regulador allí. Por eso también el péptido natriurético pues, es un marcador de falla cardíaca. Pero de lo contrario, mira que tendríamos nosotros allí el problema de la interpretación que hace el riñón, ¿cierto? De esa hipoperfusión. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la regulación de la osmolaridad.
los osmorreceptores que hay a nivel hipotalámico, ellos dicen, es que se bajó la osmolaridad, ¿cierto? O se subió la osmolaridad. Y siempre que se suba la osmolaridad, dicen, eso fue que se perdió agua. Pero resulta que puede aumentarse esa osmolaridad por muchas otras cosas que no sean necesariamente la pérdida de agua. Pero todo eso le produce arginina vasopresina. Entonces, ahí es donde la lógica de la naturaleza, pues obviamente pues no actúa tan bien, pero es porque son tantas variables que poder controlar todas las variables sería imposible desde el punto de vista de cualquier sistema biológico. Sería imposible realmente. Gracias por tu comentario, Daniel. Listo, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera aportar o comentar algo más? Ok, vale. Listo. Entonces, vámonos otra vez. Vámonos. Creo que todavía estoy compartiendo la pantalla, entonces creo que solamente tengo que irme acá y ya ustedes lo ven. Y esta es una paciente, perdón, corro mi cámara que eso queda ahí encima del texto para leerlo, ¿cierto? Es una mujer de 86 años, sin hábitos tóxicos, ¿cierto? Con una hipertensión, una insuficiencia mitral, unas bronquiectasis, una anemia crónica, que está en tratamiento farmacológico, ¿cierto? Ustedes lo ven allí, ¿cierto? Sufrió una caída de su propia altura y se golpeó la cabeza, perdió de hecho el conocimiento, pero no consultó al servicio de urgencias ni consultó a ningún lado, ¿cierto? Pues dijo eso no fue tan grave. Esa es la paciente que acude, digamos que una semana después podría ser, y acude refiriendo nerviosismo, angustia vespertina, insomnio, ¿cierto? Hace 2 días que se ha venido aumentando ese proceso, ¿listo? Aquí incluso podríamos agregar que también una sensación de vértigo allí suavecita, que eso no es infrecuente. Al examen físico, pues no tiene mayores problemas, está hidratada, ¿cierto? Problemas en piel y mucosa, ¿cierto? Eupneica, tiene un soplo sistólico, ¿cierto? Allí en foco mitral, unos crépitos basales, ¿sí? Obviamente tiene unos antecedentes allí previos que eran importantes, pero pues en general, miren que además de una que está un poquito bradypsíquica, pues miren que no hay mayores elementos adicionales. ¿Listo? Le tomaron estos laboratorios, encontraron un hemograma, ¿cierto? Una hemoglobina que por supuesto está un poquito disminuida, un hematocrito que está también disminuida, ¿cierto? Ferrocinética, o sea, para algo de tipo ferropénico, al parecer no. Listo, pruebas de coagulación normal, ¿cierto? Y una bioquímica que tiene un sodio de 130 miliequivalentes por litro. ¿Listo? No hay alteraciones a nivel de las proteínas en suero, ¿cierto? En el electrocardiograma con un ritmo sinusal sin alteraciones, ¿cierto? Y pues en la RX pues hay algunas bronquiectasias basales sin consolidaciones, ¿cierto? No hay alguna otra patología. Entonces aquí, sinceramente, y para acelerar un poquito el proceso, pues lo que llama la atención allí sería ese sodio disminuido, ¿cierto? Entonces aquí, pues obviamente yo desde acá no los veo porque ya está activada aquí la pantalla, entonces si alguien me ayuda de pronto ayudando a darle la palabra a las personas, ¿qué les llama la atención? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué harían con ese paciente? O sea, ¿qué impresiones a partir de estos datos he tratado de ponerlo todo en un solo texto para que lo tengan allí, lo lean una vez más si necesitan? Pero, ¿qué se les ocurre de este pequeño caso, que obviamente pues, tiene ausencia de muchos datos y demás, pero es más por cuestiones de tiempo? ¿Pero qué se les ocurre o qué quisieran preguntar o cómo lo enfocarían? Acá yo estoy pendiente, profe, para ver si de pronto alguien levanta la mano. Eso. Y igual forma me gustaría tomarnos un minutico apenas por si alguien también tiene alguna duda de pronto de vocabulario del caso clínico. Ok, También súper perfecto. bienvenida. Listo, muy bien, exacto. ¿Alguien tiene alguna duda? Por supuesto que ahí seguramente hay de múltiples semestres, entonces es probable que de pronto algo se nos pase dentro de la comprensión de los términos. No pasa absolutamente nada si abren el micrófono y preguntan, no entiendo, ¿qué es eso de euneica? No pasa nada. O sea, qué chévere en estos espacios académicos hacerlo.
Tenemos una mano levantada, doctor, de José Enrique, así que démosle la palabra. José. Dale. José, ¿nos cuentas qué semestre eres inicialmente? Hola doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Soy Hola, de José. cuarto semestre. Cuarto semestre, listo, bien, José, bienvenido. Es que como no estoy viendo ni siquiera los rostros acá, pues no los reconozco. Listo, José, cuenta para ver. Doc, justo tengo una pregunta del término eupneica. Euneica, muy bien. Qué chévere que alguien de los semestres más grandes nos ayude a resolverla para obviamente que no sea aquí tan monólogo. Esto es una comunidad de conocimiento. Entonces, ¿quién nos ayuda? Un Camilo Peña, por ejemplo. O para todos es desconocido ese término. Si para todos es desconocido, sí toca. Tenemos varias manos levantadas, doctor. Ah, bueno, Felipe. Listo, dale tú la palabra a quienes se encuentres ahí en el orden. Listo, correcto. Entonces, David Felipe nos puede de pronto ayudar con ese término. Listo. Bueno, lo que yo tengo entendido por euneica, bueno, 10º semestre. Ok, qué bien. Lo que tengo entendido por euneica es que es un paciente que no tiene dificultad respiratoria, o sea, que no se siente ahogado, que tiene una frecuencia respiratoria realmente dentro de límites normales, no se encuentra agitado, básicamente. Se encuentra más como en una respiración calma y normal, como estaríamos cualquiera de nosotros en este momento. Exactamente. Y, Doc, pues con lo otro, hablando un poco del tema del enfoque de esta paciente, mirando y enfocándolo un poco hacia los líquidos y los electrolitos, ¿qué llama la atención? Uno, el valor de sodio de la paciente es un valor que pues está bajo, casi 5.000 equivalentes por debajo de lo que es el límite inferior, pero lo que preocupa es que la paciente, además del golpe del trauma craneoencefálico, presenta esa bradipsiquia que puede llamarnos la atención un poco de ese cuadro clínico. Es como el aporte que tengo ahí, que habría que mirarlo si es por ese lado, además pues de su proceso respiratorio encontrado en la radiografía de tórax y pues al examen físico. Ok, perfecto. Muy bien. Listo, qué bien eso. ¿Cuál sería, ya claro, 10º, por supuesto, cuál sería el enfoque que tú harías? O sea, ¿tú qué harías con esa paciente? ¿Qué le pedirías? O yo no sé si alguien más quiera de pronto aportar con esa partecita. La definición de eupneico está perfecta. O sea, frecuencia respiratoria sin alteraciones, de ninguna índole. ¿Y esto cómo enfocamos allí eso? Obviamente, pues la hiponatremia, que es lo que probablemente es por donde queremos meternos en el caso clínico. ¿Alguna otra mano está por ahí levantadita? Sí, señor, tenemos a Neri Carolina Palacio. Buenas noches, doctor. Yo soy de 11º semestre. Hola. Mucho pase por visión. Sí, ya hace rato. Pues primero me parece que habla el paciente y el antecedente, sí sería importante descartar que no esté con un hematoma epidural. Sí le pediría un TAC para descartar esa parte. Y para complementar un poco la hiponatremia, sí me gustaría saber cómo está la glucosa, que no la vi. No sé si está. No, creo que no. No hay valor de glucosa, pero pues yo te ayudo. Glucosa normal, o sea, una glucosa espontánea de 108 miligramos por decilitro. Normalita. Estamos como ante una hiponatremia no hipotónica. ¿O cómo la enfocaríamos en ese caso? No, pero, ¿o tú qué pedirías? Entonces, ¿tú qué pedirías? O sea, tienes ya un diagnóstico que es el de hiponatremia. Entonces, la pregunta aquí sería, ahora yo, ¿qué hago con este paciente? ¿Qué será lo que tiene? ¿Causas de hiponatremia cuántas hay? ¿Como 500? Tengo una opinión acá en el chat también mientras Caro va pensando. Claro. De María Fernanda López, también semestre 11, y me dice que teniendo en cuenta la edad del paciente, a ella le gustaría hacer una imagen tipo TAC para descartar alguna patología neurológica, ya que los síntomas en esa edad son inespecíficos. Absolutamente de acuerdo y creo que
sería lo más aconsejable posible. Y hace un momento, ya perdónenme mi problema con los nombres, pero alguien, acabaste de decir, le dijeron hematoma, un hematoma subdural, y esto es frecuentísimo, ¿listo? Entonces, bueno, ¿qué más? ¿Qué más harían? ¿Qué más se les ocurre? Muy bien. Me interesa mucho, obviamente, cómo van a enfocar esa hiponatremia. Me interesa mucho cómo enfocarían el estudio de la hiponatremia. Pueden poner sus dudas también por chat, o levantar la mano y les vamos a ir leyendo. Tenemos otra vez a David Felipe Barahona, doctor, con su mano Ok, levantada. dale, listo, de una, chévere. Pues mirando a la paciente y mirando todo lo que han dicho mis compañeras de semestres más arriba, esto es un poco más avanzado, o sea, esto es enfocarlo, irnos como por la rama más específica, pero podríamos mirar un poco el tema de la ADH, ¿no? Que pueda tener posiblemente un síndrome de secreción inadecuada de ADH, que esté reteniendo agua y esté de pronto haciendo una hiponatremia dilucional. Pues por ese lado pensaría yo. No Ok. sé si ¿Y entonces qué vas a pedir? Entonces, ¿qué te interesa? en los niveles de ADH y Vamos a pues el TAC de cráneo para descartar que haya algo que esté ahí produciéndome ese síndrome ahí, esa patología. Listo, muy bien. Tú dices, yo me iría por el lado de la ADH. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Quién más levanta la mano? ¿Quién más apoya? ¿Quién más considera? Gabriela María Hoyos, doctor, perdóneme Listo. que pena te interrumpo. Tiene una pregunta y es que ella quisiera saber qué es la angustia vespertina. Ok. ¿Qué sería eso de la angustia vespertina? Buena pregunta. ¿Se han sentido angustiados? ¿O en psiquiatría han visto algo que se parezca a la angustia? Para definir ese término, para quienes obviamente ya pasaron por psiquiatría. Pues, doctor, yo consideraría que relacionado como psiquiátricamente la angustia se podría decir, por ejemplo, la ansiedad generalizada. Eso sí, es más bien un enfoque hacia la ansiedad y el vespertino. Si no estoy mal, es cuando los pacientes no logran conciliar el sueño, se Ok, mantienen como en vigía. ok, pero en este vespertino es más bien de la mañana, más bien Ok, como listo, una doc. angustia de la mañana, o sea, que cuando se levanta como angustiada, como, pucha, como que no se halla, como que un poquito ansiosa, ¿cierto? Y probablemente pues, disminuye a lo largo del día, pues es la forma como ellos lo manifestaron. Sí, como la alteración en el patrón del sueño. Bien, exacto, listo, muy bien. Pero ahora me interesa mucho, creo que el tema de las imágenes no tiene discusión, o sea, el hecho de que toca pedirle imágenes, eso no tiene discusión, ¿listo? Pero me interesa mucho cómo enfocar el tema de la hiponatremia. Ya han habido allí como algunos esbocitos allí de qué voy a hacer yo para evaluar esa hiponatremia, pero ¿qué van a hacer de manera concreta? Tenemos dos manos levantadas, doctor. Tres ahora. Listo, Tenemos a qué chévere, Gabriela Guerrón. Tenemos a Gabriela Guerrón por un lado, así que le da primero la palabra a ella. dale. Buenas noches, doctor. Yo soy de octavo semestre Ok, y hola. hola, y me gustaría saber, pues primero, evaluar la osmolaridad plasmática y el volumen extracelular. ¿Para qué? Para clasificar esa hiponatremia y saber si es con una osmolaridad alta, normal o una osmolaridad baja. Y de acuerdo a eso, ir viendo cuáles podrían ser las causas de la hiponatremia en esta paciente. Ok, a ti te interesa saber si la osmolaridad es alta, la osmolaridad es baja. Ok, o una osmolaridad normal. Listo. Mm, y si la osmolaridad te sale alta, ¿qué haces?
Pues si la osmolaridad me sale alta, entonces pues hablaríamos que ya es mayor a 295 osmoles y entonces pensarían que puede haber de pronto entrada de agua a la célula y podría haber, por ejemplo, una hiperglicemia. Ok, perfecto. O sea, ¿por qué la pregunta? Porque si la osmolaridad, en este caso, ¿cierto? De sodio tiene 130 miliequivalentes, ¿cierto? Si uno le hiciera más o menos, o sea, más o menos calculadita la osmolaridad, ¿cierto? Esto por 2 nos da como 260, más lo que sume de pronto la urea, más lo que sume de pronto la glucosa, pues esto nos daría más bien es como bajito. Pero si la osmolaridad está alta, algo tiene que estar agregando osmolaridad, pero que no es claramente el sodio. ¿Listo? Ok, perfecto. Listo. Vale, me gusta muchísimo ese enfoque. Me gusta mucho. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más estaba por ahí que había levantado la mano? María Fernanda López nos escribe por chat que también se une a la osmolaridad y pues en este momento las personas bajaron la mano, tal vez tenían la misma opinión que Gabriela. O no sé si alguien quiere agregar otro punto a lo que dijo ya Gabriela. Ok, sí, está muy bien. Y Gabriela, ¿y tú cómo evaluarías el líquido extracelular o el volumen extracelular? Pues no sé, Sí, pues tú ya dijiste pensando, volumen extracelular, ¿cierto? Sí, tú lo dijiste. sí, evaluar la osmolaridad y el volumen extracelular. Ok. Pues ahí sería de pronto mirar el agua corporal total, pero eso ya es pensando más en hacer la corrección de sodio que requiere la paciente. Sí, eso ya sería para la corrección, pero ¿cómo evaluamos el volumen extracelular? Buena pregunta, ¿no? Tenemos Pues una mano levantada, doctor. Discúlpame, Gaby, sigue, continúa. Si quieres, continúa. bueno, pues se me ocurre que pues hay signos como por ejemplo las mucosas secas que nos dan indicios de pronto de que hay un volumen extracelular bajo, entonces Ok. mucosas secas, de pronto, no sé, la misma perpetuación de la hiponatremia. Ok, listo. Vale, bien, perfecto. Creo que tú vas por muy buen camino, eso de evaluar el volumen extracelular, ¿listo? Eso es más clínico, eso es clínico, eso nos toca irnos allá a la clínica y tener en mente qué cosas pueden alterar ese volumen extracelular y a partir de esas cosas que alteran ese volumen extracelular, ir y evaluar eso. Pero pues no voy a ir poniéndolo todavía a términos, simplemente lo voy diciendo. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? Y les cuento qué María hicieron. Angélica Torres. Listo, dale, María Angélica. Buenas noches, doctor. Hola. Soy de séptimo semestre. ¿De qué semestre? Séptimo. Séptimo, súper. Bueno, hablando cómo era el volumen extracelular, sería como por medio de la osmolaridad urinaria, si no recuerdo mal, doctor. Ok, tú dices, agreguemos también osmolaridad urinaria. Sí, tratando como de enfocar más como la causa que, pues, como lo que causa todo este cuadro, sería pedir también el sodio urinario. El sodio urinario. Y si es un sodio urinario disminuido, digamos que si es elevado el sodio urinario, pues uno ya sabe por qué tiene sodio disminuido en el plasma, ¿sí? Pues es más o menos lógico. Pero si el sodio urinario está disminuido. Hablando de la paciente hipervolémica o hipovolémica, doctor. En este caso sería una paciente probablemente euvolémica. Pues que recuerde como causas, sería como las tiacidas, creo que es un síndrome de perdedor de sal, algo así, como las causas, pero... Pero ¿por dónde se no perdería? Por la orina, ¿no? Sí, señor. Entonces salían altas. Tendría que salir alto.
Ok, vale, no, creo que lo han hecho muy bien, creo que lo han hecho muy bien. Lo que falta es darles de pronto un poquito de orden, de organización y mirar sobre todo los elementos fisiológicos, que es lo que más me interesa por encima de cualquier otra cosa. Entonces, ¿podemos pasar a lo siguiente? ¿Pasamos a lo Claro siguiente? que A sí, ver. doctor. Sí, Pasemos a lo gusto. siguiente. Entonces, el señor, el médico que abordó a esta paciente, entonces dijo, venga a ver, pidámonos todo el proceso de evaluación de esta hiponatremia, pidió laboratorios y mire lo que encontraron. De hecho, encontró que el sodio había disminuido otro poquito. ¿Listo? Un sodio que siguió en disminución. Un potasio, pues, como bien, ¿cierto? Allá como tirando, tirando un poquito a la parte superior, ¿cierto? Un ácido úrico bien, ¿cierto? Una urea que está un poquito elevadita, pareciera, ¿cierto? Sí, una urea elevadita, ¿ve? Que bueno. Una creatinina que más o menos, ¿cierto? Una función tiroidea, cortisol, bien. Y para quien lo había solicitado, una osmolaridad plasmática, ¿sí? De 265, ¿cierto? Para un rango de normalidad entre 275 y 295. Y la osmolaridad urinaria, ¿cierto? De 259. Así puede obviamente moverse en un rango mucho más grande, de 300 a 1300, ¿cierto? Y un sodio en orina de 42, que está elevado. Entonces, ahora, ¿qué piensan en este momento de? Tómense su tiempo, tranquilos. Ya tenemos una mano levantada, doctor David Felipe. Listo, David. Doc, me sigo inclinando. Con estos paraclínicos, Ajá. me sigo inclinando por el síndrome de secreción inadecuada de ADH. ¿Por qué? Porque cumple, pues los criterios son que tenga un sodio menor a 135, que pues tenga una osmolaridad menor de 280 miliosmoles, que esté en eubolémica o normovolémica, que su osmolaridad urinaria esté mayor de 100, que en este caso está súper elevada, más de 259 está, y que se descarte cualquier otra patología que sea tiroidea o de cortisol, o un hiperandrogenismo, un hipoandrogenismo. Me sigo inclinando por el CIA. Ok, perfecto. Un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Listo. Iván Andrés Freire. Bien. Buenas noches, doctor. Hola, Iván Freire de nuevo semestre. Trayendo un poco a colación el caso, se nos pasó algo importante, su antecedente de la insuficiencia mitral y que está con unos crépitos. Eso nos podría estar hablando de algún tipo de hipervolemia porque, o sea, los crépitos basales nos podría hablar como algún exceso de volumen circulante efectivo. Entonces, con los paraclínicos y haciendo la colación de esos hallazgos al examen físico, podríamos estar hablando de una hiponatremia con hipervolemia. Y pues tiene una osmolaridad aumentada, que cuando uno tiene una osmolaridad aumentada, lo siguiente que tenemos que evaluar, como han mencionado, es evaluar el volumen circundante efectivo. Pero, y ¿cuál osmolaridad aumentada? Perdón, osmolaridad disminuida. Disculpe. Okay. Tranquilo. Como tenemos la osmolaridad plasmática disminuida, nos hace pensar en una hiposmolar. Sí, es que no sé cómo explicárselo, es que es complicado. Pero yo te entendí, créeme que yo te entendí, pero lo importante es que los demás se hayan entendido. Bueno, sí me hago entender, es que es como complicado. O sea, cuando en el abordaje de las hiponatremias, ¿sí? Lo primero, como en todos mencionados, es evaluar la osmolaridad plasmática, ¿verdad? Vimos que tenemos la osmolaridad plasmática disminuida. A partir de ahí miramos la osmolaridad urinaria, ¿verdad? Entonces, tenemos la osmolaridad urinaria
en 259 está por encima de 100, lo que nos hace pensar en que tenemos que evaluar el volumen circundante efectivo, ¿sí? ¿Hasta ahí me estoy haciendo entender? Sí. Partiendo de eso, recordando lo que encontramos en el caso clínico, con su insuficiencia mitral, no sabemos en qué estadio está de su falla cardíaca, si tiene falla cardíaca per se, podríamos estar pensando en algún tipo de hipervolemia secundaria a esa falla que no está estudiada y podríamos verla descompensada brevemente por o en el examen físico se vería descompensada mediante los crépitos basales. No recuerdo si tuvo algún tipo de edema en miembros inferiores, no recuerdo el examen físico. No lo reporta. Pero nos podría indicar. Entonces yo adicionalmente a esto estudiaría más para estratificar esa falla cardíaca que nos podría estar explicando esa hiponatremia hiposmolar asociada a una hipervolemia. Más o menos, ¿me entiendes? Ok, sí. De pronto la partecita que no me cuadra mucho es como la falla cardíaca te lleva a hipovolemia, ¿cierto? Perdón, a hiponatremia. De pronto ahí donde me faltaría un cliccito. Sí. ¿Sí? A ver, sí, doctor, adelante. No, eso, no, era eso, sencillamente. Era eso. No sé si alguien más, pero me encanta el nivel de, digamos que de abordaje y de precisión que tienen ustedes al pensar, obviamente, en cómo analizar este paciente. Tiene unos elementos allí fisiológicos de base, pero que es precisamente a lo que yo quiero referirme en unos instantes. No sé si hayan más manos levantadas, alguien más que quiera aportar algo. Tenemos a Juan Felipe Cortés, doctor. Listo, Juan Felipe. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el compañero anterior, pero no me queda claro porque, digamos, listo, la osmolaridad está aumentada, la osmolaridad urinaria, pero tenemos un sodio urinario aumentado, ¿sí? Y tenía entendido que cuando el sodio urinario está aumentado nos haría pensar, digamos, que la causa es renal. Digamos, yo pensaría más en que la etiología pueda ser una falla cardíaca si el sodio urinario estuviera disminuido, ¿sí? Yo pensaría de pronto más en una lesión renal aguda, digamos, pensando, y digamos, me gustaría pues tener el boom para ver la relación boom-creatinina. No sé qué opina, doctor. Ok, pero pues el boom lo puedes calcular a partir de la urea, ¿no? Pues, ¿cierto? Sí, doctor, pero pues pensaría más en algo más renal, ¿no? Entonces, eso es dividiendo por 2.2, si mal no estoy, la urea y te da el boom. Entonces tú tienes ahí como 18, 19 de boom, tendrías más o menos, y tienes creatinina de 0.9. Acuérdate que boom urea y boom podemos nosotros hacer esa conversión. Vale, tratando de aprovechar un poquito, sobre todo los minutos que... No sé si alguien más había levantado la mano, ¿alguien más la tenía levantada? Por el momento no, doctor. Listo, muy bien, perfecto. Vale, perfecto. Quería, bueno, esta me la voy a pasar un poquito. Estos son como algunas causas, pero quiero es quedarme en esta. Tal vez esta es un poquito digamos que el algoritmo de manejo, bueno, más que de manejo, es de diagnóstico, ¿cierto? Que se aconseja seguir en el caso de la evaluación de la hiponatremia. Pero más que el mismo algoritmo, porque esto pues, uno podría memorizar, es un poquito tratar de entender qué necesitamos para poder entender o para poder analizar esta hiponatremia y tratar de llegar o acercarnos al diagnóstico. Entonces hay tres cosas que ya tenemos, ¿cierto? La osmolaridad plasmática, ¿cierto? Que dijimos, la osmolaridad plasmática está baja, ¿cierto? La osmolaridad urinaria, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo está la osmolaridad urinaria? Iván Andrés levantó su mano. Dale. Sí, Doc, estaba en 265, estaba por encima de 100. 259. No, osmolaridad Sí, urinaria. 259. Eso, 259. ¿Listo? Muy bien. Entonces está un poquito disminuida para un rango entre 300 y 1300. ¿Listo? Y
la presencia de la concentración de sodio en orina. Entonces, miren que, y creo que varios lo plantearon ay, perdónenme, que ya acabé. Perdón, me pasé. Listo. A varios lo plantearon y creo que es un excelente abordaje. ¿Cómo está la osmolaridad plasmática? La osmolaridad plasmática está disminuida, es baja. Es en términos generales lo que esperaríamos que sucediera, ¿listo? Que estuviera disminuida. Si está alta, obviamente, e incluso si está normal, pues nosotros tenemos es que pensar que existe algo adicional que está sumando osmolaridad por montones a este paciente y que no está contabilizado o que pues, sencillamente no lo sabíamos, ¿listo? Y alguien preguntó por eso y lo hicieron perfecto, ¿cierto? Alguien dijo hiperglicemia, ¿cómo está la glicemia? Entonces, no, está en 108, hay por poner un valorcito normal, pero era precisamente para poder entender que claramente no hay nada, no debería haber nada o no hay nada, ¿cierto? Que obviamente que lo explique. Sabemos que la osmolaridad plasmática está baja, o sea que tendríamos que irnos por acá. Pero si estuviera alta, claramente lo que tendríamos probablemente sería una hipoglicemia, pues por dilución, por algo que a nivel plasmático nos está jalando agua, ¿cierto? Está atrayendo agua y tendría que ser algo, ¿cierto? Que predominantemente debería quedarse en el plasma. Por eso también aparece por acá el manitol, ¿cierto? O una hiperlipidemia, una hiperproteinemia, pero tendría que ser una vaina brutal, ¿cierto? Que empiecen a jalar agua hacia el plasma, ¿cierto? Me diluyan el plasma, ¿sí? Me tengan una osmolaridad normal e incluso alta, y que sea tan alta que incluso me diluya el mismo sodio generando una hiponatremia. ¿Listo? Pero por este lado no era, porque la osmolaridad plasmática estaba disminuida. ¿Listo? Porque la osmolaridad plasmática estaba disminuida. Entonces ahora lo que nos preguntan aquí es si es evaluar, bueno, en este caso, si este volumen máximo de orina diluida, ¿cierto? El volumen máximo de orina diluida, y esto en este caso, obviamente, nosotros lo abordamos, pues obviamente porque la persona esté, y voy a tomar solamente como ejemplo ello, pues consumiendo agua por montones, ¿sí? Que en este caso lo que tenga es que esté consumiendo grandes cantidades de agua y esté diluyendo, ¿cierto? La orina y esté diluyendo, obviamente, el plasma, haciendo que disminuyan, obviamente, la hiponatremia, ¿cierto? Y disminuyendo, obviamente, la osmolaridad. Aquí en este caso no la encontramos, ¿cierto? Y por lo tanto vamos a evaluar este volumen extracelular, o el volumen plasmático efectivo. Acá nosotros sabríamos si este volumen está aumentado, ¿cierto? Precisamente es teniendo en cuenta que tenga un edema. O sea, los signos, pero yo les decía de pronto un poquito, por acá la clínica va a ser fundamental, ¿cierto? Y en el caso de, y recuerden allá ese grafiquito que había antes en el que yo nombraba al edema y les decía si tiene una falla cardíaca, ¿cierto? Si tiene un trastorno a nivel hepático que no produzca, que no sintetice proteínas, o si tuviera una insuficiencia renal o una pérdida de proteínas a nivel renal, ¿listo? Pues obviamente nosotros veríamos a esta paciente edematizada, ¿listo? Alguien dijo, pero pareciera tener una insuficiencia cardíaca, ¿cierto? E incluso dijo, y me parece muy válido, y de hecho yo particularmente no dejaría de lado esto, sobre todo por el tema de la insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Estudiaría la insuficiencia cardíaca, pero pues aquí la cuestión es que sí tiene unos crépitos, pero como tenía también un antecedente respiratorio, pues no pareciera que fuera muy claro que el paciente o la paciente estuviera haciendo un edema pulmonar así muy franco. ¿Listo? Entonces, podría que estuviera incrementado, podría estar de pronto normal. ¿Listo? Y acá en este caso, si hubiera una disminución clara del volumen extracelular, ¿cierto? Pensaríamos obviamente en una persona que se vería tremendamente deshidratada, ¿cierto? Nuevamente la clínica juega allí un papel importante y aquí en este caso sí evaluamos obviamente la concentración de sodio en la orina, ¿listo? Y aquí esta concentración de sodio pues va a ser alta, como ustedes también alguien lo dijo, en presencia de diuréticos, ¿cierto? En presencia de vómito, ¿sí? O si está disminuida,
pues aquí es donde pues, empezamos a tener cosas más raras porque tendría que tener una pérdida extrarrenal de sodio. O sea, por algún lado tiene que estar perdiendo sodio. Una fístula, ¿cierto? Podría ser. Que haya utilizado hace muchísimo tiempo diuréticos, que haya utilizado hace mucho tiempo un vómito que haya tenido hace mucho tiempo y no se haya logrado compensar. Bueno, esto podría ser allí. ¿Listo? Y lo otro, que es por donde al parecer se viene, digamos que dirigiendo el diagnóstico, ¿cierto? Es que no hay al parecer cambios en este volumen extracelular, ¿cierto? Podría ser una insuficiencia suprarrenal, podría ser un hipotiroidismo, ¿cierto? Estos dos se descartaron y al parecer, y este es el diagnóstico, por lo menos de este caso clínico, que es un caso clínico real, ¿cierto? Y lo que terminó teniendo la señora fue, como muy bien alguien lo planteó y iba a tomar el nombre, pero no, pero muy bien, reclama tu premio a nombre del grupo de amigos de cirugía de la Universidad de La Sabana, probablemente un síndrome de producción inadecuada de hormona antidiurética, que es una complicación digamos que no muy frecuente, pero que no podemos olvidar que puede suceder sobre todo en trauma cráneoencefálico, en donde la explicación del por qué puede presentarse este tipo de síndromes, pues todavía no está muy clara del todo, ¿cierto? Parece que corresponde a trastornos, obviamente, alteraciones en la despolarización y trastornos a nivel eléctrico en áreas que comprometen al parecer también el sistema límbico, pero que en este caso podría ser la causa de que esta paciente, ¿cierto?, se encuentre hipoglicémica, ¿cierto? Y obviamente con una osmolaridad disminuida y que lo que está haciendo, pues básicamente sería reteniendo agua porque no la está perdiendo de manera adecuada a nivel renal, porque obviamente no está produciendo hormona antidiurética. ¿Listo? Pues es más o menos un poquito el abordaje pensando un poco más en lo fisiológico. ¿Cuál sería ya para terminar allí, cuál sería el manejo de esta paciente o el tratamiento? Acá no me voy a centrar en ello, no es mi área de experticia, pero ¿qué haríamos nosotros? Pues obviamente remitirla, pero ¿qué harían ustedes si tuvieran que manejarla? No sé si alguien levantó la mano. No, señor, en el momento no, nadie, doctor. Bueno, pues probablemente lo que tengamos que utilizar son análogos de la arginina vasopresina, ¿cierto? Que intenten regularizar su producción hasta que esperemos ella solita, ¿cierto? Después de un tiempito, vuelva otra vez a producir de manera fisiológica y normal su hormona antidiurética y esperemos no tenga mayores complicaciones. ¿Listo? La magia de los casos clínicos, por lo menos como con el tiempo he empezado a verlos, está en el hecho de que si bien es cierto el caso, presenta un diagnóstico aquí que en teoría es el definitivo. Lo que quisiera de pronto destacar acá es que claramente muchos de los abordajes que ustedes sugirieron son abordajes absolutamente válidos. Evaluar la insuficiencia cardíaca de esta paciente, si es que la tiene, porque no tiene un ecocardiograma, pues es válido. Y las imágenes diagnósticas, obviamente, de su cabeza secundario de su golpe, pues obviamente tendrán que hacerse en su momento. Y probablemente también es esa hiponatremia la que está justificando ese motivo de consulta por el cual llegó, ¿cierto? Pero esto no es, desde ningún punto de vista, una camisa de fuerza, que es que esto tenía que ser y no puede ser así de otra forma, sino más bien que intentemos un poquito evaluarlo, como les decía, desde lo fisiológico y no olvidar, pues, esos elementos que subyacen detrás de cualquier trastorno, en este caso trastornos hidroelectrolíticos, pero en general de cualquier patología. Eso realmente sería lo que yo tendría para charlar, discutir y compartir con ustedes. No sé si hayan comentarios adicionales y bueno, voy a salirme aquí un instante para que podamos discutirlos allí en caso de que algo nos haya quedado faltando. Entonces, preguntas, comentarios, sugerencias, abordajes, ideas, lo que sea.
Pues doctor, mientras los demás participantes se animan, primero que todo agradecerle mucho su tiempo. Creo que, como dije al principio de mi intervención, es una conferencia completamente necesaria para todos nosotros que estudiamos medicina. Es un tema que sí o sí debemos saber como médicos generales o como médicos especialistas en cualquier rama. Así que creo que fue una gran oportunidad, uno, para reforzar conocimientos, como usted decía, por allá vimos alguna vez fisiología, por allá alguna vez nos hablaron del sodio y qué bueno volver a recordarlo, siendo un tema tan importante y tan de todos los días, ¿no? Finalmente todos los días uno va a reponer o le va a dejar algún líquido al paciente y eso es supremamente importante. Y de paso, para terminar mi intervención, agradecerle pues a las personas que también estuvieron muy atentas y muy participativas. Sabemos que la hora es un poco difícil, pero creo que se logró el cometido, así que muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, atención y sobre todo por refrescarnos este tema tan de la vida diaria de nosotros. No, para mí es realmente un placer y me he sentido enormemente emocionado con la aparición de estos grupos de estudio porque han demostrado enormemente que, que claramente ustedes están en este espacio, en esta universidad y en lo que hacen es para aprender y porque saben que de ahí depende obviamente su futuro profesional y no es solamente cuestión de notas y demás, porque a veces uno como profesor, y lo digo de una manera un poco sincera, a veces siente que los estudiantes estudian por una nota y como que uno como quisiera decirles, venga, y si la nota no tuviera nada que ver, ustedes estudiarían igual y ustedes me han demostrado que es así. O sea, que en algo que no tienen la obligación de estar, en algo que no les va a dar nota, ¿cierto? Que no les va a dar cupo a la residencia, a no ser que les sirva para presentar el examen y que les vaya bien, pero en algo que es absolutamente desinteresado, en un horario que es muy difícil y que uno podría estar haciendo, ustedes podrían estar haciendo mil cosas en su familia, en sus casas, ¿cierto? Dedicarse un rato para repasar y estudiar y por lo menos romperse la cabeza y por lo menos quedar con preguntas, eso es bastante admirable. Así que, pues, muchas gracias por la invitación, mil felicitaciones al grupo y pues nada, en lo que yo pueda servirles, siempre y cuando yo pueda y lo haré con el mayor de los gustos y mil y mil felicitaciones. Listo, doctor. De verdad que muchas gracias por el chat. También dejan muchos agradecimientos para que tener ahí la oportunidad en algún momento los lea. Y ya no sé si Santi de pronto quiera contribuir diciendo algo. Sí, pues doctor, igualmente como lo dijo Segu, agradecerle por su tiempo, en especial que fue bastante tiempo y pues obviamente la presentación se nota que requirió un buen esfuerzo. También agradecerle a los que están aquí con nosotros hoy, que igual tuvimos bastante gente, más de 100 personas, y eso ha mostrado que estamos haciendo algo bien, sinceramente, y como dijimos en la presentación del grupo, esto es para ustedes muchachos, que es para igual reforzar conocimientos que igual nos van a hacer falta en algún momento de la vida, ya sea como médicos generales, internos, residentes, lo que sea, y que de una u otra manera siempre es sabroso escucharlos, ¿no? O sea, es lo mismo, son temas que siempre se tienen que ver como electro, como gases, que en lo personal siempre se tienden a olvidar de alguna u otra manera. Entonces, de igual manera, chévere que hayan asistido y los de básicas y eso, una aproximación para lo que se les viene, para que vayan viendo y abriendo los ojos, que la carrera es amplia, pero es chévere estudiar. Entonces, con todos muchachos también. Sin duda. Un abrazo para todos y muy, muy, muy feliz noche entonces. Está muy bien, doctor. Y ya de esta Listo, forma doctor, también, muchas gracias. ya de esta Vale. forma también los despedimos a todos. Muchas gracias por su atención, por su paciencia, por participar y que tengan todos muy buena noche. Listo, gracias a todos por venir. Chao. Chao, Camilo. Chao, profe, un abrazo, nos vemos.
Los muchachos de redes que están acá, por favor, vayan al canal de comités, por favor. Véganse de esta reunión y vayamos al de comités.